A María Elvira le gustaría saber en lo personal cómo sobrellevaste el tema de de la pandemia, todo el tema del COVID-19. ¿Cómo pudiste aplicarse de vivir a conciencia para que todos los cambios que se llevaron no te cambiaran a ti como persona? Gracias, es una pregunta muy profunda, muy personal y la quiero honrar contestándote con mi verdad. Yo me siento muy bendecido, tuve mucha suerte, no voy a contar todos los detalles, pero tuve mucha suerte y personalmente para mí la pandemia fue muy leve. Estuve en un lugar muy hermoso, me fue muy bien, pero no porque yo hubiera hecho nada genial, sino porque el destino me sonrió y podría haberme ido 1000 veces peor. Entonces me siento muy bendito en forma personal por eso. Al mismo tiempo, se me rompe el corazón y se me ha roto el corazón desde hace ya prácticamente 2 años de ver todo lo que está pasando en el mundo. Y me siento también dividido porque por un lado mi vida personal es luminosa, extraordinaria, estoy rodeado de amor y de luz y de buena gente. No tengo suficiente gratitud en el corazón para agradecer todo lo que ha pasado. Y por otro lado, veo un mundo que se derrumba y veo mucha gente sufrir. Mi papá se murió en el medio del COVID. No se murió de COVID, no sabemos exactamente de qué se murió, pero se murió, ya estaba viejito, pero se murieron solos, yo no podía entrar a la Argentina. Mi mamá está sola, tiene 84 años. Entonces también, o sea, no estoy hablando de que solo el mundo se puso oscuro, mi mundo también sufrió por gente querida de mi familia más cercana. No pude ver a mis hijos por casi 1 año y medio. Finalmente los pude ver en Estados Unidos hace muy poco, pero hace muy poco. Y viví en esa dicotomía entre el hermoso, el hermoso panorama que tenía como individuo y con mi mujer, en lo que nos tocó vivir, y el horror de un mundo que me duele sobremanera. Estoy muy preocupado, me siento muy triste y agravado por agravado no es una palabra, pero no sé, aggrieved, como que me duele, me siento mal, me lo tomo en forma personal a veces, por todas las irracionalidades que veo, los aspectos políticos, la codicia y la cantidad de dinámicas totalmente contrarias a cualquier cosa que yo llamaría un valor humano que ocurren por el mundo. Eh, para mí la actitud heroica entonces es de no ceder al mal, no dejar caer los brazos y decir, bueno, es así, es imposible hacer nada, y pensar inteligentemente cómo dar luz en medio de tanta oscuridad, trabajar para el bien, trabajar para construir, oponerme, al menos en mi juicio, no digo de hacer cosas que sean riesgosas, pero sí, por ejemplo, la libertad última es pensar y es tener una opinión, aunque no la diga, y vivir de acuerdo a mi opinión y por lo menos compartirla con aquellos que tengo la confianza de saber que me quieren y que lo van a tomar con atención y lo van a tomar con bondad.